duda, de mucha incertidumbre. Vimos mucho operativo, vimos muchas redes sociales, vimos mucho video, mucha cosa que no nos deja tranquilos, pero para hablar de lo que está pasando en Rosario y de lo que pasa en algunos sectores de Argentina, no con esta crueldad, con esta violencia, con estos desenlaces, con estas tragedias, pero que sí viene como un caldo de cultivo, como decíamos ayer. Sergio Berni está con nosotros, exministro de Seguridad bonaerense. Sergio, buenas noches. Caro y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. Sergio, ¿cómo viviste vos y cómo viste vos todo lo que sucedió en estos días a partir de estos crímenes? Pero antes de la provocación, diría yo, del gobernador Puyaro, mostrando lo que mostró en el penal. Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Está bien que una está relacionada con la otra, pero tienen dos génesis totalmente distintas. Una cuestión es el recrudecimiento de la violencia en Rosario y otro la publicación de esa foto, que es sabido que genera, mire, todas las políticas públicas responden a las leyes de la física. En la física hay una ley que dice a toda acción le corresponde una reacción. Bueno, es obvio y sabido que ante una acción como esa iba a haber una reacción. Y la reacción no se hizo esperar. Eso quiere decir que hay que tener miedo, que hay que aminorar la marcha. No, por el contrario, hay que profundizar todo. No puede ser que un par de delincuentes que están encarcelados generen semejante caos. Bueno, pero perdóname, Sergio, para aminorar todo, ¿no tenés que tener un plan de contención o un plan estratégico para decir, bueno, va a pasar algo en la calle, contengo de esta manera? Sí, bueno, eso es contrafáctico, obviamente. Lo que pasa es que el problema que tiene hoy Santa Fe tiene que ver con su capacidad de generar seguridad ciudadana en todo su distrito. Y ese déficit tiene que ver con, estamos viendo la secuela final de un déficit en materia de seguridad que viene gestándose desde hace tiempo y que eso excede la responsabilidad del actual gobernador. ¿Y cómo viste, las declaraciones de Patricia Bullrich, esto de la llegada de las Fuerzas Armadas a Rosario? Mire, a ver, me parece que lamentablemente en esta última semana la discusión en torno a la conveniencia o no de las Fuerzas Armadas ha quedado totalmente circunscripto a dos temas. Uno, a si se podía o no por la ley de seguridad interior, y en el otro caso por una cuestión obviamente ideológica y que tiene que ver con las secuelas de la dictadura militar. Más allá de esa discusión me parece que hay que ir a lo práctico, y la practicidad dice que en este caso las Fuerzas Armadas no solamente no son útiles, sino son un estorbo, porque cuando usted pone a trabajar en una situación tan crítica a alguien, a un personal que no está preparado para llevar adelante esa función, lejos de ser una solución es parte del problema, pero no porque las Fuerzas Armadas sean malas, sino porque no están preparadas para llevar adelante esa misión, por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con su presencia en los barrios, la recolección de información de inteligencia, el análisis de información criminal. Necesitan años y años para ponerse al día de lo que está sucediendo en Rosario, y si hay algo que hoy no tiene el gobierno es tiempo. Por eso discutir si las Fuerzas Armadas sirven o no sirven me parece que es tan estúpido como pensar que un maestro puede reemplazar a un médico en el hospital por el solo hecho que los dos usan guardapolvo blanco. Eso es lo que le falta. Sí. Le pasa mucho, porque creen que tienen el mismo uniforme, que tienen armas, pueden cumplir la función de seguridad. Sabina Frederick ayer dijo que para ella lo que había que hacer, porque yo le pregunté qué había que hacer, es llevar las fuerzas federales y correr a las fuerzas provinciales, porque la policía de Rosario puede estar con miedo o con algún otro tipo de connivencia en la situación. No dijo connivencia, pero más o menos. ¿Qué pensás vos? La última persona que puede hablar sobre el tema es Sabina Frederick, y además ya fue ministra y tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, así que me parece que es una falta de respeto hacia los rosarinos que Sabina Frederick emite opinión. Sí, yo le pregunté, ¿y por qué no lo hiciste? Me dijo, porque me fui enseguida.
No, porque se fue. Mire que este gobierno fue malo. El gobierno de Alberto Fernández fue malo. Mire lo malo que debe haber sido ella para que se vaya antes que Alberto, ¿no? Claro. Sergio Berni, Manuel Casado le habla. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cuál es la discusión que hay que dar en torno a Rosario? Porque también, digo, ¿hay una fecha donde usted cree que empezó a crecer este fenómeno y que además un poco tiene que ver con la estadía en el poder que ha tenido quizás algunos gobiernos en el que ha participado? ¿Qué era lo que usted veía cuando estaba en el gobierno? ¿Cómo fue ver el crecimiento del narco en Rosario y cuáles fueron las medidas que creen que fallaron? Porque claramente esto ha crecido en vez de menguar. Mire, en realidad yo le hablo con la experiencia de haber ido, y si usted habla con cualquier periodista y de los más calificados que están en Rosario, todos le van a decir que nuestra intervención fue extremadamente exitosa. Lamentablemente pues, cambian los gobiernos, cambian las políticas, cambian los compromisos y volvemos siempre para atrás. El análisis de lo que está pasando en Rosario es muy largo, amerita un análisis de la historia de las fuerzas de seguridad de Rosario. No se olvide que quien le habla, para empezar, cuando fue a trabajar a Rosario, lo primero que hizo fue encarcelar al jefe de toda la policía de Rosario, porque estaba ligado, teníamos las pruebas de que estaba ligado con el narcotráfico. Así arrancamos, y obviamente que durante ese tiempo pudimos recopilar todas las pruebas que terminaron condenando a los monos por narcotráfico. Así que fíjese si tenemos conocimiento y experiencia para avalar lo que estamos diciendo. ¿Y qué postura tiene usted respecto a las drogas, que es parte fundamental del entramado del narcotráfico, de las drogas ilegales que sustentan todo este negocio de violencia? No, son dos temas que no tienen nada que ver. Una cosa es la droga, otra cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo y la adicción. Son temas totalmente distintos. La gente suele asociar narcotráfico a consumo y son dos cosas con dos abordajes absolutamente distintos. Y para que entienda de lo que le estoy hablando, fíjese que en los países más desarrollados de manera estadística, el problema que tiene con la droga justamente no es por la droga ilegal, sino por el consumo de drogas legales. Si no, fíjese el problema que tiene Estados Unidos. Su principal problema es con todas las drogas de origen legal, el abuso de drogas de origen legal. Entonces hay que saber separar las secuencias y secuelas del narcotráfico con consumo problemático y por sobre todas las cosas con adicción. Te agradezco tanto que hayas dicho esto, Javier, porque en realidad es Sergio, porque en realidad es algo que sucede todo el tiempo y que es muy difícil de hacer entender o de poner de intentar repensar el narcotráfico en un camino totalmente distinto al consumo. Clarísimo estuvo. Sí, Giselle. Sergio, buenas noches. Son dos cosas totalmente distintas. Y si hay algo que hoy la Argentina está claro que ha fracasado rotundamente, es en generar no solamente los mecanismos de prevención, sino fundamentalmente los mecanismos de recuperación. Si hay algo que es un calvario hoy en la Argentina, es intentar recuperar un paciente que ha caído lamentablemente en la enfermedad de la adicción. Sergio, buenas noches, Gisela Aldeco te saluda. Hace un momento estuvieron reunidos, fueron convocados vos y Javier Alonso por parte de Provincia de Buenos Aires junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Quedaron en dar apoyo desde la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Mire, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires se comprometió con el gobernador de Santa Fe y me encomendó que me comunicara con el Ministerio de Nación para ofrecer todo el apoyo de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de apoyo, no es solamente un apoyo moral, sino
lo que tiene que ver con el aporte de recursos humanos, que es muy importante y es una de las principales falencias que hoy tiene Rosario, y para eso el gobernador autorizó el envío de 500 fuerzas especiales, con todos los gastos que eso implica, y por sobre todas las cosas, la logística para mantener una operación de esas características, una operación que, créame, que no todas las policías tienen el equipamiento que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho de la logística. Usted calcule que un día común en la provincia de Buenos Aires el ministro necesita tener a disposición entre 700 y 900 efectivos como reserva táctica para todos los problemas que tiene que afrontar durante el día en una provincia que es extremadamente extensa, que tiene de una punta a otra casi 1000 kilómetros y que tiene 135 distritos. Si la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene la capacidad logística para trasladarse, para llevar adelante las operaciones, hoy la provincia estaría sumergida en un caos. Si eso no pasa es porque durante los 4 años de la primera gestión del gobernador se trabajó exclusivamente para recuperar la capacidad operacional y logística de la provincia de Buenos Aires, y hoy se puso a disposición del gobierno de Santa Fe. Sergio, vos, ¿cómo ves hoy esto que se hizo hasta ahora? Ayer vimos un montón de videos en las redes sociales, saludos, cosas que a mí en lo particular me intranquilizaban y a muchísima gente también, porque no entendemos cuál es el plan que tienen. Y por otro lado, hoy hablábamos con nuestro corresponsal allá, no vio ni un solo patrullero durante todo el día y estuvo recorriendo las calles. ¿Vos le tenés fe a lo que están haciendo? Esto no es una cuestión de fe, esto no es una cuestión mística. Esto es una cuestión de saber lo que hay que hacer, porque en la vida nadie encuentra lo que no sabe que está buscando. Y a partir de allí, obviamente, que no solamente tiene que tener un plan, tiene que saber qué es lo que está haciendo, pero fundamentalmente tiene que tener los recursos para hacerlo. Y en ese sentido hemos sido totalmente solidarios con la provincia de Santa Fe para ofrecerle toda la ayuda que Santa Fe necesita. Hay plan, hay recursos y entonces hay posibilidades, digo, en lo concreto. Yo creo que más que posibilidades de la ayuda, sí, claro, para eso estuvimos hoy con la ministra y por eso empezamos a responder a los requerimientos que necesita el gobierno nacional. Bernie, cuando se pone sobre la mesa casi como una campaña de publicidad que se aplique el modelo de Bukele, ¿usted qué piensa al respecto? Que, a ver, cuando uno analiza a Bukele y su gobierno hay que analizarlo, todo el mundo se concentra en Bukele en materia de seguridad. Está claro que el problema de seguridad que tenía El Salvador, que era uno de los países más violentos del mundo, necesitaba un abordaje totalmente extremo como el que llevó adelante Bukele, que fue totalmente exitoso, y no porque lo digo yo, sino porque hace muy poquito tuvo la posibilidad de ponerse a consideración de su sociedad, y la sociedad lo votó por el 85%, y sin ir más lejos, hace 2 semanas, de 45 alcaldías que se renovaron, 44 ganó Bukele. Así que para los salvadoreños lo que ha hecho Bukele en El Salvador fue fantástico. Obviamente que el problema de El Salvador no es lo mismo que la Argentina, pero no tenga ninguna duda que yo comparto plenamente esa mirada por sobre todas las cosas que tiene que ver con el manejo del sistema carcelario, los detenidos y los delitos complejos. Pero más allá de todo eso, yo resalto en Bukele, el político, aquella persona que tiene un compromiso y por sobre todas las cosas una sensibilidad social y que entiende la génesis del delito desde su cuna. Yo le invito a que escuche sobre todas las cosas cuando era alcalde en El Salvador, sus discursos y sus opiniones, que nada tiene que ver con el sistema de seguridad y sí con el fenómeno de contención social y la génesis del delito. Sergio, cuando estuviste a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, bueno, ya el tema de el narcomenudeo y el narcotráfico no es de ahora. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo es el panorama en la provincia? Sigo pensando exactamente lo mismo que hace muchos años. En la provincia de Buenos Aires
a nivel nacional se cometió un gran error, pensando que la sumatoria de los... Usted sabe, primero vamos a empezar desde el principio. Usted sabe que el delito del narcotráfico es un delito federal. Sí. Por lo tanto, cuando el delito es federal, solamente pueden intervenir la justicia federal y las fuerzas federales. Sí. Y no están autorizadas las fuerzas provinciales. Claro. Hace unos años, con una mirada de poder sumar esfuerzos policiales, los legisladores hicieron una ley donde permitían a las policías de la provincia actuar en materia de narcomenudeo, pensando que estaban llevando adelante la promulgación de una ley que iba a ser beneficiosa. Sí. Los resultados en la práctica demostraron que no solamente no fue beneficiosa, sino todo lo contrario, que generó un gran problema, por sobre todo a nivel de corrupción policial y también a nivel judicial. Por lo tanto, me parece que una de las cosas que hay que abordar de manera más rápida en una discusión profunda, justamente tiene que ver la ley de federalización. Sí, totalmente. Los allanamientos y las detenciones que se han llevado adelante con éxito, muchos de esos, tienen que ver con esto, con que intervino o prefectura o la Policía Federal o la Justicia Federal, totalmente. Sergio, te agradecemos mucho esta charla, te mandamos un abrazo desde acá y vamos a seguir en contacto. Por favor, cuando quieras. Gracias. Pasaba por aquí Sergio Ber